Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas, muchas bendiciones. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta mañana, reencontrándonos nuevamente a través de esta plataforma y de la misma manera, en el principio agradecemos al Señor nuestro Padre que nos permite así para poder compartir su palabra. Y en esta mañana vamos a orar antes de entrar a la palabra de Dios y este día, esta jornada, que Dios nos encamine y nos ilumine en cada decisión en nuestros caminos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te doy gracias, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, un día más de vida tenemos para poder adorar tu nombre, alabar tu nombre y agradecerte, Dios. Y así también, Padre, bendígalos y estas palabras que vamos a recibir esta mañana, tú háblales, Señor, a cada uno de ellos. De la misma manera, Señor, tú manifiéstate. Gracias, Padre Santo, por esta plataforma. Señor, tú elegirás a cada corazón quienes han de escuchar, Padre Santo. Tú ya lo sabes, tú ya conoces, Señor, qué necesidad tenemos estos tiempos y de acuerdo a ellos, Señor, háblanos con tu palabra. Gracias, Padre Santo, tu palabra es como un espejo, tu palabra es, Señor, como alimento que nos da vida a nuestro espíritu. De la misma manera, Padre Santo, bendecimos y esperamos, Señor, tu palabra y alimentanos y fortalécenos. En el nombre poderoso Jesús. Amén. El tema de hoy está preparado con el tema el alma hambrienta. Muchas veces el cristiano vive, asiste, canta, ora y de manera física se puede encontrar en buenas condiciones, pero muchas veces no nos damos cuenta que nuestra alma se siente hambriento de la palabra de Dios. Para todo aquello vamos a recurrir a la historia de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, en los evangelios, el Evangelio de San Juan capítulo 6. Anteriormente también habíamos hablado cómo Jesucristo evaluaba a los discípulos, pero vamos a tomar la misma historia, pero desde otro ángulo. En este capítulo veremos sobre lo que Jesús hace en las personas, o sea, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. En breve, dice la palabra, en aquellas épocas la gente vivía en una necesidad, muchos en escasez, porque el imperio romano controlaba todo a todos los judíos y la clase humilde vivía muchas veces en condiciones muy bajas. Y por eso Jesús en los evangelios registra que la historia, ¿no? Jesús siempre va en busca de los pobres, necesitados, ciegos, cojos, los que tienen necesidad de comer, etcétera, etcétera. Y además, según estos versículos, cuando dice Jesús alimenta a los 5,000, la gente seguía a Jesús por cantidad y esta cantidad, multitud de personas tenía una necesidad. Según ellos, pensaban que tenía una necesidad física. Claro, hasta ahí tiene la razón. Estos judíos, la clase humilde, tenía una necesidad física de alimentar, ¿no? Alimentarse físicamente, pero hay algo que no notaban, que ellos tenían una necesidad de la vida espiritual, que sus almas estaban hambrientas. Ellos no sabían, pero Jesús sí ya lo sabía. Y vamos a ir a San Juan capítulo 6, verso 6.
Ese es el versículo clave donde nos vamos a centrar, pero eh, otros versículos también vamos a tomar para poder entender. Evangelio de San Juan capítulo 6 versículos 2 dice la palabra, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí vimos una gran multitud, significa que no se podía contar, eran innumerables. Además, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos. Aquí es importante, cuando Jesús alza los ojos. Esa es la compasión que tuvo Jesús hacia la multitud. Y luego dice, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí vemos la misericordia que tenía Jesús por la multitud. Además, versículo 6, ese es el punto clave. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Nos vamos a centrar en la palabra saber, cuando dice porque él sabía lo que había de hacer. Primeramente, aquí vemos, según la teología sistemática, vemos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, que conoce con profundidad a la necesidad humana. No solamente Jesús conoce la necesidad física, sino la necesidad del alma, la necesidad espiritual. Nos vamos a preguntar en este tema, Jesús, ¿qué sabía? O sea, la pregunta anterior dice, ¿de dónde compraremos pan? La idea no era comprar pan para alimentar a los 5,000, ni tampoco era que los discípulos vayan y consigan pan, alimento, sino en su mente de nuestro Salvador ya estaba planificado, él ya sabía lo que quería hacer, lo que iba a hacer, ya estaba. Solamente esa pregunta hecha para probar la fe de los discípulos. Pero aquí dice que él ya sabía lo que había de hacer. O sea, el milagro que había de suceder en ese tiempo ya estaba preparada, que la multitud tampoco no lo sabía, ni los discípulos no lo sabían. Solo Jesucristo sabía qué es lo que iba a pasar en ese momento. ¿Qué es lo que Jesús sabía? No solamente Jesús sabía que Él va a hacer el milagro. Jesús sabía qué necesidad tenía esa multitud. Aquí va más interesante. Jesús no solamente sabía la necesidad física y el alimento. Muchos seguían a Jesús por comida o por alimento. Pero Jesús conocía la necesidad espiritual que tenían estos 5,000 personas, esta multitud que seguía a Jesús. Sabía que su alma estaba hambrienta de la palabra, pero muchos no lo comprendieron esto. Muchas veces nosotros no sabemos la necesidad espiritual que tenemos. Muchas veces pensamos que estamos bien, solo que por tener el sustento físico o tenemos aquí físicamente lo necesario para vivir y al ver todo lo externo, pensamos que estamos bien, pero muchas veces no lo sabemos cuán profundidad o cuán profundo es nuestra necesidad espiritual. Acá Jesús ya sabía la necesidad de esta multitud. ¿Qué más sabía? Más adelante, estos dos discípulos responden
Ya Felipe y también el otro discípulo, Andrés, responden unos, el otro, Felipe, responde con duda, Andrés quizás un poco de fe, pero también con duda, sabía en qué estándar o en qué nivel estaba su fe de estos discípulos. También conocía exactamente, sabía que estos discípulos tenían que pasar una prueba que en sus fes no estaban preparados todavía. Sabía que Felipe dudaría, sabía que estos discípulos, cómo actuarían, cuál serían sus pensamientos, ya conocía a Jesús. De la misma manera, Jesús nos conoce nuestra vida, la calidad de fe. Jesús nos va a medir de una y de otra manera nuestra fe. Por eso, Jesús acá actúa haciendo una pregunta. Porque anteriores, en los anteriores capítulos aparece Jesús ha hecho muchos milagros y Jesús conocía que estos discípulos aún faltaban en la fe. Claro, tenían el concepto, el conocimiento, qué era la fe, quién era Jesús, pero en la vida real, en el momento, ya cómo se aplica esa fe, en esa área, en la práctica, los discípulos aún faltaban. No solamente Jesús ahí se queda, sino que él sabía, más adelante aparece un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. De, entre esa cantidad de personas, seguramente nadie sabía, ¿no? Nadie sabía que ese muchacho tenía ese poco de alimento que había estado guardando. Muchos de estos discípulos han pensado de alguna manera solucionar o ayudar a la multitud. Algunos quizás querían comprar o de alguna manera han pensado, ¿no? Pero Jesús sabía entre esa multitud aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos, ya lo sabía, conocía quién va a ser el instrumento indicado que va a actuar. Justamente ese muchacho actúa, lo poco que tiene da a Andrés. Jesús sabía a quién ha de utilizar. Para que suceda este milagro, utilizó a un muchacho. ¿A quién va a utilizar como instrumento? Queridos hermanos, Dios sabe ya a quién va a utilizar como instrumento. Dios sabe quién puede ser obediente. Por ejemplo, Cristo sabía acá que ese muchacho sería obediente. Muchas veces podemos pensar aquel que tiene poco alimento, seguramente no lo daría a los demás, sino dirían, mira, es solo para mí, este alimento no va a alcanzar a cantidad. Pero este muchacho no dudó en dar ni obedecer, sino que actuó con fe. Jesús sabía, conocía entre esa multitud, ya sabía el corazón, el pensamiento, la decisión de aquel muchacho. De la misma manera, Cristo ya sabe en este tiempo si Él va a hacer un llamado o va a dar alguna orden, ya conoce cómo vamos a responder ante Él. Jesús ya conoce en qué momento Dios va a utilizarte a ti como instrumento. En el momento quizás menos esperado, en el momento quizás ni te imaginabas, Dios va a hacer un llamado o Dios te va a utilizar. Quizás algún momento te vas a sentir insignificante, ni vas a pensar, ni vas a tener idea, pero Dios te va a utilizar. Así muchas personas habíamos pensado ya
nuestro pensamiento estaba en otra cosa, ni nos imaginábamos, algunos ni siquiera nos imaginaban que van a ser cristianos, ni pastores, pero un momento sucede, ya un momento sucede llamado, Dios trabaja en el corazón. Todo esto, lo que va a pasar con nuestra vida, Jesús ya lo sabía, ya lo conoce. Jesús conoce, más adelante aparece cuando Jesús se presenta, yo soy el pan de vida. Y muchos murmuraron contra Jesús y se apartaron. Jesús conoce quiénes van a ser obedientes, quiénes van a tropezar con su mensaje. Pero aquí hay, entre todo esto, lo que Jesús sabía, lo más importante es, Jesús conocía el profundo corazón de cada judío. En la actualidad sería, Jesús conoce la profunda necesidad del alma. La pregunta es, ¿esta multitud seguía a Jesús? ¿Por qué lo seguía? Uno, seguía por recibir alimento para sustentar en su vida diario, pero Jesús no solamente quería sustentar, sino quería dar un alimento espiritual. Porque Jesús no solamente se enfocaba en dar alimento espiritual, sino que el objetivo era que esta multitud estaba siguiendo por una necesidad espiritual que ellos no se dieron cuenta ni lo sabían. Hoy en día, muchos cristianos están en la iglesia, oran, cantan. ¿Por qué? Alguien se pregunta, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿O por qué soy cristiano? No es porque uno decide, sino que a veces en el interior siente un vacío, una necesidad espiritual. El alma siente por la palabra de Dios y por eso está en la iglesia. Pero el cristiano o una persona no lo ve esa necesidad, no lo descubre, no lo entiende, que esa necesidad espiritual no es descubierta. Además, hoy en día, muchos ya no sienten esa necesidad espiritual. Muchos ya no sienten, algunos de la palabra de Dios piensan que ya lo saben todo o piensan que ya algunos años de trayectoria, como ya lo tienen, entonces piensan que con eso ya es suficiente. Pero no lo velan la parte espiritual, la hambrienta, el alma, ¿no? El alma está hambrienta, dice la palabra. Y esa parte no lo vemos de Jesús, ya lo conocía, esa necesidad espiritual. Vamos a ver más adelante, la palabra de Dios nos dice que Jesús, viendo a esta multitud, tuvo la compasión. O sea, eran pobres espiritualmente, no solamente físicamente. Vivía una bajeza espiritual. Aunque muchos no lo entendían esto, muchos solo pensaban sobrevivir físicamente, pero estaban descuidados en la vida espiritual. Pocos han entendido este mensaje espiritual, este milagro que ha sucedido, que ha alimentado a los 5,000, pocos han entendido. Ahora, en esta mañana, nosotros vamos a preguntarnos, y retrocediendo, recorriendo a la palabra, el versículo 6, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, en esta mañana, Jesús sabe exactamente lo que nosotros vivimos, la necesidad. Jesús sabe lo que tú necesitas. Jesús ya sabe mañana, pasado, qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer contigo, qué es lo que puede pasar contigo. Ya lo sabe.
¿Qué milagros quiere hacer con tu vida? Ya lo conoce. ¿O en qué parte tenemos fallas o debilidades? Ya lo conoce. O sea, exactamente Jesús ya lo conoce todo. Esa es la omnisciencia de Jesucristo. Y hoy en día por eso es necesario preguntarnos a Él y acercarnos, Señor, ¿cuál es la necesidad de mi vida espiritual? ¿En qué área yo mismo no lo conozco? No lo sé, no lo entiendo. Jesús nos puede explicar. No vivamos suficientes ni conformes de lo que hemos sido, de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que tenemos. Hay que reconocer que nuestra necesidad espiritual es amplia. Hay que reconocer que no conocemos a profundidad nuestra vida espiritual. Hay que reconocer que nosotros somos incapaces de entender estos puntos. Entonces, de muchas cosas que no lo sabemos, es necesario preguntar a Cristo porque Él sabe todo. Él sabe lo que quiere hacer. Muchas veces Jesús quiere hacer con nuestra vida para su gloria y no lo entendemos y no nos acatamos a sus órdenes. Eso pasa en la vida real. Pero hay que dar un paso, hay que tener o poner el énfasis en esta historia, es aquel muchacho que obedeció, escuchó la voz, escuchó esa convicción, actuó con fe, sin quejarse, sin dudar. Nosotros debemos ser como aquel muchacho que dio 5 panes, 2 pececillos. En esta mañana queremos nosotros dar lo poco que tenemos a Jesús y entregar nuestra vida y confiar en Él, porque Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Estas palabras fueron expresadas. El Juan Amado narra la historia para explicar que Jesucristo no solamente resuelve problemas materiales, sino su objetivo principal es resolver problemas espirituales. Que el hombre o ningún ser humano tiene la capacidad de resolver problemas espirituales. Y una de ellas es la necesidad del alma, la vida espiritual. El alma vive con la palabra de Dios. Este pan que ha alimentado a multitudes, significaba así. Ya así la gente físicamente hambriento buscaba a Jesús a que haga milagro o buscaba con hambriento pan. De la misma manera, el alma siente la necesidad. El alma del ser humano está hambriente de la palabra de Dios. Así como estos judíos buscaban con ansia algo de comer, así un cristiano debe buscar con ansia la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día, buscar la palabra de Dios, alimentarnos cada día de la palabra de Dios. De esa manera, estar fortalecidos y vivos en el Espíritu. En esta mañana vamos a orar y acercarnos al Señor y también a cada uno de ustedes. Dios pueda bendecir en sus vidas. Dios es un Dios que conoce todo y confiemos en Él y Él sustentará nuestra vida espiritual a nuestra alma y en su camino. Vamos a orar al Señor, acerquémonos a nuestro Padre en oración a base de estas escrituras. Señor, te doy gracias en esta mañana, gracias por darnos tu palabra. En verdad, en nuestra vida espiritual muchas veces desconocemos, no lo entendemos, no lo sabemos. A veces pensamos
que estamos bien. Algunos, Señor, solo con saber tu palabra piensan, sienten que con eso es tan suficiente. Otros, Señor, han vivido, han seguido en tu camino, piensa que con eso es suficiente. Padre Santo, tú le has dado muchas bendiciones a algunos. Has hecho un milagro físicamente y piensa que con eso ya ha sido resuelto todo. Pero muchas veces, Señor, hemos descuidado nuestra vida espiritual. Señor, nuestra alma grita por el pan verdadero. Nuestra alma es pobre, desnutrido, y de esa parte, Señor, nos hemos olvidado. Como estos judíos no lo entendieron, no lo comprendieron. Ellos solo pensaron llenar su estómago físicamente, pero no llenar con la palabra tuya. Y en esta mañana, Señor, perdónanos de todas nuestras debilidades. Señor, tenemos, Señor, muchas debilidades. Somos incapaces de entender a veces tu palabra. Señor, yo soy ignorante de muchas cosas, Señor, como estas. Padre Santo, dame sabiduría, inteligencia para poder entender tu palabra, tu mensaje. Y así también a todos los que huyen en esta mañana, Señor, el lugar donde se encuentran, a través de esta radio, Señor, tú lo vas a iluminar. Señor, tú ya lo sabes, tú conoces. Tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Señor, a profundidad conoces. Tú lo sabías, Señor, la calidad de fe de tus discípulos. Tú lo sabías, Señor, aquel muchacho. Tú conocías, Señor, a esa multitud. Ya lo sabías. Tú sabías, Señor, lo que vas a hacer. Padre Santo, tú ya sabes qué es lo que vas a hacer con nosotros. Cómo nos vas a guiar. Señor, tú conoces a quienes vas a utilizar como instrumento. Padre Santo, Señor, nos entregamos. Tú conoces con profundidad y confiamos, Señor. Sé que no nos vas a fallar, confiamos y este día, Señor, bajo tu dirección vamos a caminar y vivir bajo tu protección. De esta manera, Dios mío, alimentanos más y más cada día con tu palabra y fortalécenos más y más para vivir, para honrar tu nombre y de esa manera, Dios mío, en esta tierra ser senos siervos tuyos y instrumentos tuyos como aquel muchacho, no solamente para nosotros, sino para beneficiar a los demás. Esta mañana te pido de esta manera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con estas palabras bendigo a sus vidas a través de esta plataforma y Dios mediante también en otras oportunidades vamos a estar meditando su palabra. Y una vez más deseo muchas bendiciones a todos ustedes, mis hermanos y hermanas.